Muy buenos días. Para comenzar esta actividad, por favor, agradeceré silenciar sus celulares. Damos la bienvenida a este conversatorio denominado Desafíos de la nueva Ley Marco de Ciberseguridad, que es organizado conjuntamente por la Alianza Chilena de Ciberseguridad y el Centro de Estudios de la Administración del Estado, CEA, de la Contraloría General. Su finalidad es abordar la implementación de esta nueva normativa, analizando sus efectos y alcances para los sectores tanto público como privado. En primer término, saludamos a la Contralora General Subrogante, señora Dorothy Pérez, a las autoridades y representantes de servicios públicos, al senador Kenneth Plack, al presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, Marco Antonio Álvarez, y a los directores de esta agrupación, Claudia Santaán y Carlos Bustos, a las jefaturas de la Contraloría General, a las funcionarias y funcionarios de esta institución de control, y a quienes siguen obviamente esta actividad a través de nuestra señal de streaming. Invitamos a continuación a este escenario a la Contralora General Subrogante, señora Dorothy Pérez. Contralora. Muy buenos días. Quiero darles una cordial y calurosa bienvenida a la Contraloría General de la República. Estoy realmente muy contenta de que a pesar de la lluvia y todos los vaticinios, el salón esté lleno. De hecho, estoy viendo que nos faltan asientos, así que ahí le pediría la colaboración a alguien. Ya ahí nos dicen que van a llegar más ubicaciones. Bueno, saludamos muy especialmente a las autoridades, a los funcionarios y a todo el público presente, como también a las más de 600 personas que se inscribieron para seguir este evento mediante la señal de streaming. Y de manera muy especial saludamos al expositor principal de este evento, al honorable senador de la República, señor Kenneth Pugh. Y también, asimismo, damos un cordial saludo a nuestros panelistas, don Marco Antonio Álvarez, presidente de la Alianza de Ciberseguridad, a don Carlos Bustos y a doña Claudia Santaana, directores de dicha alianza. También a nuestro oficial de ciberseguridad y moderador del panel, don Ricardo Arancibia. Solamente quiero referirme de manera muy breve al objetivo de este encuentro. La finalidad de esta reunión, de este conversatorio y de los paneles que vienen más adelante es interiorizarnos en primer lugar, prepararnos, pero sobre todo ponernos en acción desde ya frente a la próxima entrada en vigencia de la Ley 21.663, que es esta Ley Marco de Ciberseguridad. Esta ley lo que busca es regular las acciones de ciberseguridad de los organismos públicos, pero también de los organismos del Estado, ¿cierto? Pero también su relación con las entidades privadas. Y establece una serie de elementos muy relevantes. Todos sabemos que se trata de una ley marco, así es que el detalle tendrá que venir en el reglamento al que la misma ley alude, ¿cierto? Pero tiene desde ya algunos requisitos mínimos para enfrentar incidentes de ciberseguridad. También un tema que a nosotros nos interesa mucho, las atribuciones y deberes de los organismos del Estado en la materia. También establece mecanismos de control, de supervisión y responsabilidades frente a las infracciones que se puedan producir en este tema. Definiciones muy relevantes sobre auditorías de seguridad. Ahí veo a la gente de nuestro departamento de seguridad y sistemas informáticos, y también veo a la gente del centro de datos, y se está incorporando mucha más gente. Que tiene que ver en la misma Contraloría con estos temas, pero lo interesante es cómo va a operar esto en el aparato público en general y también en el ámbito privado. Esta ley también nos da definiciones relevantes sobre ciberataques e incidentes en esta materia y crea una institucionalidad nueva. Y esto también es muy importante, y probablemente aquí la Contraloría va a tener muchos análisis que hacer, atendida nuestra facultad dictaminante, ¿cierto? Entonces aquí se crea en primer lugar un equipo nacional de respuesta a incidentes de ciberseguridad o seguridad informática, crea una agencia nacional de ciberseguridad que busca asesorar al presidente de la República, ¿cierto? Pero también puede dictar protocolos, puede fijar estándares en estas materias, y también tiene que administrar un registro de incidentes de ciberseguridad. Por supuesto, todos estos temas los van a ver con nuestro expositor principal y con los panelistas. Yo siempre solo quiero hacer una alusión a algunas cosas generales de esta ley. Crea también un consejo multisectorial de ciberseguridad que busca asesorar a esta agencia para que busquemos cuáles son las mejores maneras de prevenir y enfrentar este tipo de situaciones y cómo salir rápido de los problemas cuando se producen. Esta ley también alude a instituciones que presten servicios esenciales y de importancia vital. Alude también, por supuesto, a deberes para la continuidad operacional.
frente a incidentes. Y en suma, lo que busca esta legislación nueva es crear una institucionalidad y sobre todo impulsar medidas para la seguridad de nuestro país en este ámbito. Y busca sobre todo que podamos prevenir, que podamos reportar en el menor tiempo posible y que podamos resolver con la mayor celeridad los incidentes de ciberseguridad que podamos sufrir. Todo esto desde el punto de vista de la seguridad multidimensional, que es un concepto y una mirada clave que debemos tener presente para el debido resguardo de nuestro país y de la ciudadanía. Esa es nuestra obligación. Así es que por eso hemos, desde la Contraloría General de la República y con el apoyo de los expositores que hemos mencionado, organizado este evento junto con el apoyo del Centro de Estudios de la Administración del Estado también, para que podamos empujar esta materia y desde ya ponernos a tono. Muchísimas gracias a todos por su presencia a pesar de las lluvias. Muchas gracias por acompañarnos también en la señal streaming. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces las palabras de la Contralora General Subrogante. Corresponde invitar a continuación al presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, el señor Marco Antonio Álvarez. ¿Don Marco Antonio? Señora Contralora General de la República Subrogante, doña Dorcy Pérez, honorable senador de la República, don Kenneth Pugh, señor director del Centro de Estudios para la Administración del Estado, don Kael Becerra, autoridades de la Contraloría General de la República presentes en este evento, autoridades del Gobierno Central que hoy nos acompañan, directores de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, señoras y señores. En representación de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, quisiera agradecer a la Contraloría General de la República la invitación que se nos extendiera a participar en este evento. La Asociación Chilena de Ciberseguridad es una organización de derecho privado, sin fines de lucro, que representa entidades del sector público, del sector privado y de la academia, y que junto a nuestros miembros y aliados estratégicos compartimos un profundo interés por el desarrollo y la promoción de la ciberseguridad, buscando el desarrollo de un mundo digital, interconectado y seguro. En este contexto, la Ley Marco de Ciberseguridad es para la Alianza un hito relevante de su quehacer, por lo que celebramos su reciente promulgación y agradecemos a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo por habernos dado la oportunidad de dar a conocer nuestro punto de vista sobre el proyecto de ley que conocimos durante su tramitación. Para todos es bastante claro que los servicios en la nube, la pandemia, el trabajo remoto, el uso de la inteligencia artificial, la computación cuántica, entre otros elementos, gatillaron la inminente transformación digital en diversos sectores de la economía. Como suele ocurrir en ciberseguridad, la incorporación de nuevas tecnologías trae consigo innumerables beneficios para todas las personas y empresas, que a su vez mayores amenazas y riesgos que desafían nuestras soluciones para contrarrestarlas, ya que los ciberataques se van perfeccionando con el fin de burlar la ciberseguridad. Por otra parte, constituye un incentivo para los ciberdelincuentes el hecho que gran parte de la información almacenada por los usuarios es de alto valor para quienes están dispuestos a vulnerarlas y sustraerlas ilícitamente. De ahí que desde la Alianza hacemos un llamado para continuar avanzando y contar con una institucionalidad robusta en materia de ciberseguridad, lo que implica avanzar en materias legislativas, las que nos faciliten ser un país más seguro, que entregue confianza para el desarrollo de su economía y nos posicione como líderes de la región. En particular, debemos aunar esfuerzos para contar oportunamente con el reglamento de la Ley Marco de Ciberseguridad, con la Agencia Nacional de Ciberseguridad y con una ley de protección de datos personales robusta. Estimamos que el Foro Nacional de Ciberseguridad
es una instancia relevante que complementa lo anterior, por lo que desde la Alianza invitamos a todos los actores a participar en él en forma activa. En la Alianza apoyamos decididamente la capacitación continua en ciberseguridad, para así disminuir la brecha de talentos que se observa en el mercado. También, y por las razones que hemos expuesto, sugerimos un aumento de la inversión en tecnologías de ciberseguridad. Por otro lado, promovemos firmemente la colaboración entre los distintos actores. Creo que los convenios de cooperación de la Alianza Chilena de Ciberseguridad con la Contraloría General de la República y con el Senado de la República son muy buenos ejemplos de colaboración. Como muy bien sabido, en ciberseguridad no se compite, se colabora. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras del presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. A continuación conoceremos los aspectos de la nueva ley marco de ciberseguridad. Para ello, invitamos a este escenario al senador de la República, señor Kenneth Pugh. Senador. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. No sé si en las tecnologías estará puesta la transparencia para poder ir apoyándome y ustedes puedan ver qué es lo que tenemos previsto como nuestra ley marco de ciberseguridad. Primero señalar, una ley marco tal como se indicó permite dar un paraguas a algo que es esencial a nuestra vida en el ciberespacio, porque lo que estamos hablando es de la protección de los datos de las personas, la protección de la infraestructura que usan las personas, la protección de los servicios de los que dependen las personas. Entonces, esto no es tecnología, esto es nuestra vida digital, nuestra permanencia en este ciberespacio. No sé si hay transparencia que funcione, porque si no la puedo hacer de memoria, no tengo ningún problema, pero era para hacerla más entretenida, porque algunas veces no es posible verlo. Esta ley es un compromiso de Estado y por eso ha trascendido gobiernos de turno. Y yo quiero poner ese como primer punto político. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ella sacó una política nacional de ciberseguridad. La primera, la política nacional de ciberseguridad tenía como su primer elemento la construcción de la institucionalidad y la generación de una agencia nacional de ciberseguridad. Bien, ahí ya estamos. Esa política fue desarrollada en el gobierno del presidente Piñera con un mensaje presidencial que fue ingresado al Senado. Y ese mensaje presidencial en el gobierno del presidente Boric se tramitó en 18 meses. En 18 meses fuimos capaces de llegar a un acuerdo político transversal amplio. Y yo quiero destacar dos hechos. Lo primero, la altísima votación obtenida en la Cámara de Diputados, 143 presentes, todos a favor, nadie en contra y nadie se abstuvo. Señora Contralora, quiero decirle que cuando uno logra acuerdos políticos transversales es la más grande alegría que puede tener una persona que trabaja en políticas públicas. Ver el tablero de la Cámara de Diputados color verde es algo que uno nunca pensaba que podía ocurrir. Eso mismo pasó después en el Senado. Todos los que estaban en el Senado, todos a favor, nadie en contra. Por eso lo que les voy a contar ahora, más que la parte técnica, los detalles, son todos los elementos que se ocuparon para poder sacar adelante este gran esfuerzo nacional. El día 26 de marzo de este año fuimos convocados por el presidente de la República a La Moneda, a las 7:30 de la mañana. Tal como hoy, no pensamos que iban a llegar. Se habían invitado 120 personas y con suerte se pensaban que podía llegar 50, 60. Llegaron 130. Yo los felicito a ustedes porque hoy de forma resiliente han sido capaces de salir de sus casas, llegar a trabajar y estar aquí hoy. Bueno, ese día se hizo la firma, vale decir, el nacimiento de este gran esfuerzo político que vio finalmente la luz en el diario oficial el 8 de abril. El 8 de abril es la fecha que tenemos que considerar para poder calcular los plazos de entrada en vigencia de la agencia, pero lo que es más importante antes de los reglamentos. Quiero destacar en esta foto la gran participación de mujeres que tuvimos en el desarrollo de nuestro proyecto,
pero señalar además que tenemos una brecha de género de mujeres en ciberseguridad gigantesca. Nos va a acompañar Claudia Santana, pero es menos de un 15%. Y este es un tema que está pasando en todo el mundo. Si hay un desafío grande cuando estamos hablando, es de incorporar más mujeres en ciberseguridad. Tienen talentos increíbles y yo espero que ellas estén participando. Y aquí tienen que estar todos, ingenieros, abogados, personas del ámbito de las ciencias sociales. Nadie está fuera, todos son parte de este nuevo ecosistema. Esa misma semana, estamos hablando del 8 de abril, junto al Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez, aquí presente, fuimos invitados por el gobierno de España, por la OEA y el BID, quienes financiaron la ida, porque para esto no tenemos presupuesto todavía, a asistir al evento más importante de tecnologías de información y seguridad organizado por el Centro Nacional Criptológico de España. Ellos son los expertos en español. España es el segundo país europeo más o mejor calificado, o sea, es el referente mundial. ¿Cuál es la gracia? Tienen un buen sistema y hablan en español. Y en ese primer evento, lo único que se habló fue de la ley marco de ciberseguridad. Yo quiero decirles entonces que no solo tenemos el acuerdo político detrás para decir vamos a avanzar y vamos a avanzar bien, también tenemos el reconocimiento internacional y tenemos que sentirnos orgullosos, porque eso es lo que estamos construyendo, un país mejor, que va a dar muchas oportunidades y aquellos que van a tomar este camino digital se sientan seguros y protegidos. Bueno, esto es algo concreto. Chile va avanzando, es un referente. En la foto estamos con Moisés Benamor, el hombre que está al medio. Él está cargado de los parlamentos de la OEA. Hoy día, él está en la Cámara de Diputados en Valparaíso, en un seminario internacional de inteligencia artificial empleada en parlamento. Porque eso es lo que viene después. Primero, protegemos la información, pero después la usamos. Los datos es el combustible que tiene esta nueva maquinaria que va a funcionar, pero la maquinaria en sí tiene capacidad para hacer cosas. Le sacamos el provecho después con cosas como la inteligencia artificial. Desde ahí han sido demandadas todo tipo de conferencias. Yo ayer estaba dando una conferencia a Perú, Daniel Álvarez estaba en Washington, y lo digo porque nos toca estar en múltiples lugares. De aquí me voy ahora a la embajada de Rumanía, porque el gobierno de Rumania me va a condecorar con la orden al mérito en el grado caballero, precisamente por acciones que hemos desarrollado en este ámbito. Rumania ganó el concurso europeo para instalar en Bucarest el Centro de Competencias Europeo Ciberseguridad. Y por eso desde temprano lo identificamos como un país con el que queríamos relacionarnos, antes que fueran al concurso. Seguimos el concurso, los apoyamos, pensamos que iba a ganar el Instituto de Ciberseguridad Español, teníamos puestas fichas también en España, pero ganó Rumanía, porque tienen talento, tienen capacidad. Todo lo que les estoy contando es nuevo, no existe nada, se está construyendo, es decir, es ver aparecer un nuevo mundo, este mundo digital, con nuevas normas, con nuevas reglas, con nuevos actores, donde las oportunidades son para todos. Y este es el primer mensaje, oportunidades. ¿Qué es lo que dice nuestra ley? La Contralora lo dijo muy bien. Primero definir una institucionalidad. Y necesitamos tener una institucionalidad para que una persona, ya sea director o directora, de esta nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, sea capaz de poder asesorar primero al presidente, pero dirigir toda esta institucionalidad y lo que es más importante, vincularse con el mundo. Porque si hay algo que en ciberseguridad no existen, son fronteras. No hay fronteras. Estamos a un clic de distancia de todo el mundo, a un clic de las oportunidades y a un clic de los riesgos. Porque los riesgos y las amenazas hoy ya no son estos jóvenes que están tratando de decir que saben. Hoy son bandas de crimen organizado que tienen una industria y todas sus herramientas las están usando al máximo, incluido la inteligencia artificial para destruirnos. El ransomware es quizá lo peor, y el ransomware es algo que estamos viendo todos los días. No hay empresa que no se salve. Hemos visto casos increíbles en Europa en estos últimos días. Actores estatales también. Si la Guerra Fría del siglo XXI es la ciberguerra, y están todos los días dándose duro. No hay descanso en el ciberespacio y por eso tenemos que entrar y entrar muy bien. Los principios, estos son muy buenos y yo quiero tomar el trabajo hecho por Marcela Pallero, argentina, quien tomó nuestra ley y ella los ordenó y me encantó la forma que los ordenó y por eso se los traje, ¿no?
y doy los créditos que corresponde, está abajo el Twitter de ella por si la quieren contactar. Y los principios son bien particulares, cada uno tiene algo que se estudió, se revisó y se vio. El control de daño, ¿sí? La ciberseguridad lo que busca es prevenir, pero una vez que ocurre algo, actuar. Y esa del cambio de la prevención a la actuación se tiene que tener doctrina, porque hay veces en que probablemente en los procedimientos no está. ¿Y qué hago? Bueno, preparémonos para ese caso. La cooperación con la autoridad es esencial. Si entendemos que cada uno solo no lo puede hacer, necesitamos a un coordinador. Y ese coordinador tiene que tener todos los mecanismos para generar las confianzas, porque estamos hablando de confianza. Las coordinaciones son fundamentales, pero más que el principio de coordinación del Estado, necesitamos aquí interoperabilidad a tiempo real. España trabaja con sondas que están reportando, o sea, no esperan horas, días, están casi en línea y por eso están en el lugar tan alto. El que a mí más me llama la atención que causó revuelo fue el 5. Respuesta responsable. ¿Y qué es este? Bueno, mire, sabe, nosotros somos responsables y si nos atacan, yo no hago un ataque de vuelta. ¿Y por qué? Porque no me corresponde, no soy quien para estar haciéndolo. Yo podré aprender técnicas de ataque para verificar si mi sistema es tan bueno, pero no voy a estar atacando. El que ataca, bueno, eso es bajo decisión presidencial. Un Estado, el artículo 50 de Naciones Unidas permite su defensa, legítima defensa en caso de ataque o agresión. Pero es el Estado el que responde, no ni la empresa ni el organismo del Estado que fue atacado. Entonces esto no es que se niegue Chile a hacer uso de la defensa activa, vale decir, ciberataques ofensivos, como respuesta a un ataque. Lo que pasa es que el presidente o la presidenta puede decir, no, voy a lanzar misiles. Estados Unidos lo tiene así definido, porque las organizaciones que son vitales, la infraestructura de la cual se depende, si es atacada, se considera un casus belli. Entonces, el ciberespacio, si bien no tiene frontera, sí tiene efectos y consecuencias. Entonces, el principio 5 siempre hay que interpretarlo pensando en que queremos que todos estén esperando los ataques, pero no se pongan a atacar, porque van a generar una distorsión gigantesca. La racionalidad, yo creo que es lo más importante. Esta no solo es la racionalidad de la acción, es la racionalidad de la autoridad. Y por eso tenemos que elegir muy bien a la persona que va a construir esto que nace. O sea, aquí son muy pocos los que saben, hay muy pocas experiencias. Y nosotros somos parte de este proceso de aprendizaje y vamos a contribuir con el resto de los organismos. Fíjense que Marcela le fue poniendo estrellitas a los que ella le fue gustando cada vez más. Y la estrella más grande se la puso a seguridad y privacidad por defecto y desde diseño. O sea, security and privacy by design and defect. No hay que poner el ticket para estar seguro. Ya viene seguro. Si somos capaces de diseñar nuestros sistemas, y este es un tema de gestión, de proceso, de control de calidad, que sean seguros y basados en la protección de datos, en la privacidad, por defecto y por diseño, vamos a tener harto menos problemas. Entonces este es un gran desafío, yo les digo, un gran desafío para que ustedes lo tengan en mente. Bien, ¿qué hicimos entonces para lograr un gran acuerdo político? Durante la discusión del proyecto de ley salió de esas cosas fortuitas la versión actualizada de la norma europea de seguridad de la información, la norma NIS, que ahora se conoce como NIS 2, el 28 de diciembre. Y nosotros estábamos recién partiendo con el proyecto. ¿Qué hicimos? Bueno, venga, bienvenida a la NIS 2, usémosla. ¿Qué es lo que la NIS 2 considera? Y esto es bien importante, son todos los sectores y áreas. Entonces, en el lado izquierdo de la pantalla ustedes van a ver las áreas que considera la NIS original y después la que aumentó la NIS 2. O sea, hay áreas interesantes que son sistemas que uno tiene que revisar si efectivamente nos van a afectar. Fíjense que está toda la administración pública, toda. ¿Y por qué? Porque es crítico. Si el Estado tiene que seguir funcionando, aunque llueva, truene, tengamos terremotos o tsunami, ciberataques, un riesgo más. Tenemos que gestionar los riesgos, nuestra vida es gestión de riesgos. Bueno, tenemos la suerte, fíjense la fecha al lado derecho, 18 de octubre del 2024, ese es el plazo que tenían los 27 estados para tener bajada la NIS 2 en sus leyes. Chile ya le ganó a varios países europeos. ¿Por qué? Porque la nuestra es del 8 de abril. Esto los europeos los tienen descolocados. Dicen, ¿cómo este país fue capaz de ponerse a la misma altura y lograr un acuerdo político? Estos políticos, aquí hay votos,
y con acuerdo pleno en una fecha antes que otro. Estamos en este momento en el Congreso, en la Cámara de Diputados, aprobando el acuerdo marco avanzado con la Unión Europea. Y esto es lo más profundo políticamente que tenemos con cualquier lugar. O sea, la Unión Europea es la tercera economía del mundo, después de Estados Unidos y China, pero son 27 estados que hacen política pública de calidad. Y eso es lo que nos interesa. Se acaba de elegir el Parlamento Europeo este fin de semana. Tenemos una comisión mixta, parlamentarios chilenos, 5 senadores, 10 diputados, con 15 eurodiputados, y sesionamos 2 veces al año, una en Santiago, una en Bruselas. Y digo sesionamos porque soy miembro de esa comisión permanente mixta para ir revisando política pública. Y aquí viene quizás la primera experiencia que yo siempre entrego. No nos peleemos entre nosotros, usemos un tercero confiable. Si ese tercero confiable nos da garantía a los dos, bueno, incorporemos eso dentro de nuestra legislación. Porque cuando uno se pone muy creativo, distorsiona algunas veces las cosas. Uno pone más de un lado, el otro pone más del otro lado. Entonces aquí tenemos una buena fórmula para resolver nuestras legítimas diferencias. Pero seamos prácticos, más data, menos guata, y usemos información que funciona. ¿Qué es lo único que no se nos debe olvidar? Que la NIS 2 en el artículo 16 crea esta organización de coordinación y cada 18 meses va a revisar su legislación. Entonces, tenemos que imponernos nosotros, estar mirando qué están haciendo ellos, ¿para qué? Para no quedarnos desconectados. Tuvimos una muy buena ley de protección de datos personales, bueno, cuando no existía nada, hoy hay que actualizarla. Entonces, este es el desafío de usar política pública de otros países. Vamos entonces entrando rápidamente en las cosas que son importantes. El ciberespacio es muy difícil de explicarlo y entenderlo, porque es un ecosistema. Ecosistemas conocemos la Tierra, el mar, el espacio, tienen cientos, miles de billones de años desde que se creó la Tierra. Pero el ciberespacio es un ecosistema que lo creó el hombre y la mujer, la humanidad, 30 años atrás. Solo tiene 30 años. Imagínense, vamos, los primeros 30 años. ¿Qué va a pasar en 30 años más si ya hemos llegado aquí? Entonces es muy complejo entenderlo. Lo que sí sabemos es que confluye lo físico y lo digital y no se puede separar. No se pueden separar. Y la confianza que teníamos antes entre personas, y cuando no podíamos confiar, usábamos un tercero confiable, el notario, el banco, la autoridad, bueno, hoy es la ciberseguridad. La ciberseguridad es la que construye confianza digital y se basa en cosas esenciales, básicas, una identidad digital que sepamos que es realmente la persona y no una inteligencia artificial. Hoy en día ni siquiera podemos saber si es humano o no el que ingresó, porque la inteligencia artificial hace todo lo que hace un humano. Y tenemos un problema porque nuestra democracia depende de derechos. El primero, el derecho de la libertad de expresión, derecho humano, que es de humanos, no de máquinas, no de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo filtramos humanos de máquinas? Bueno, dentro de todo esto se ha definido un conjunto de entidades a los que se le ha llamado prestadores de servicios esenciales. Los prestadores de servicios esenciales son un subconjunto. Y esta es la tarea que va a tener el nuevo director o la persona que nombre el presidente de la República para poder ver sobre quiénes se va a aplicar. Ahora, en el Estado fácil, todo. O sea, vamos a tener que, como decía la Contralora, empezar a subir los niveles. Pero dentro de ellos tenemos uno que son operadores de importancia vital. Y aquí viene la primera separación para distinguir y no tratar a todo el mundo igual. Entonces, vamos a tener organizaciones, empresas que van a estar en el ciberespacio, pero que no van a ser afectadas por la ley. Después va a haber un subconjunto, que sí, que es el celeste, pero dentro de esto van a estar los operadores de importancia vital. Sobre ellos va a recaer la mayor responsabilidad y obviamente las mayores exigencias, porque esos sistemas son de impacto significativo, por ejemplo, seguridad, orden público, en proveer continuamente los servicios. Si dependemos de electricidad y yo no puedo vivir sin electricidad, bueno, esto tiene que funcionar a pesar de un ciberataque. El cablazo, que es el corte de cables, algunas veces también es un ataque. Ocurre frecuentemente. O la caída en los postes donde están los cables de fibra óptica, que probablemente lo estamos viendo ahora. Somos frágiles no solo al ataque humano, sino que al ataque de la naturaleza. ¿Qué particularidad hay? Que puede que haya alguno que esté ahí afuera y también está considerado. O sea, los que sean necesarios poder regular, fiscalizar, controlar, van a estar. Y esto se va a hacer con criterios de calificación. Y esto lo va a hacer la agencia. ¿Por qué? Porque puede calificar otros servicios, aparte de los que definimos como esenciales, o ese caso la pequeña MIPYME con la antenita, que en realidad esa
Esta es crítica, o sea, esta sí, todos entendemos que va a generar una situación particular. Entonces están consideradas las excepciones y por eso es una ley marco que involucre a todo. Deberes específicos, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero lo importante es la gestión de la seguridad de la información. Y esto muchas empresas o organismos ya lo tienen. ¿Por qué? Porque se han autorregulado y son responsables y entienden de los riesgos. Entonces parte de la implementación, después vamos a ver el tema de las homologaciones, tal como lo señalaba la Contralora, el registro. El registrar es fundamental y el registro tiene que tener, y vamos a ver la forma, la certeza jurídica de los actos digitales. ¿Y cómo logro certeza jurídica de actos digitales? Bueno, con la interoperabilidad, que da trazabilidad, sé quién, cuándo realmente entró, y la integridad. Los datos no pueden ser cambiados o modificados. Entonces, esa es la verdadera confianza digital, que hoy depende de una transacción. En estos momentos estamos en gestión documental, documentos, PDF, todos los de Microsoft, Excel, Word, lo que ustedes quieran. Tenemos que pasar a gestiones transaccionales. Tenemos que cambiarle el motor al vehículo. El motor todavía tenemos el vehículo que funciona manual y con combustibles fósiles. Tenemos que pasar a un motor automático de otro tipo de condiciones. Entonces, no sacamos nada con digitalizarnos y tener ciberseguridad si no cambiamos el motor. No nos podemos quedar en la gestión documental. Tenemos que pasar a gestiones transaccionales que nos va a dar más oportunidades de poder hacer una buena gobernanza de datos y con eso ayudar mejor a las personas, resolver más rápido las situaciones, tomar mejores decisiones. Hacia allá vamos y por eso la ciberseguridad es tan importante. Bueno, planes de continuidad, revisión, medidas para reducir el impacto. ¿Por qué me fui rápido? Porque lo que se haya hecho bien se va a homologar. Y aquí tienen el artículo 28, se los dejo tal como figura en la ley, les voy a dejar después la exposición, porque la agencia va a poder homologar certificaciones técnicas internacionales o extranjeras sobre ciberseguridad mediante resolución fundada por su director o directora. Y aquí era la parte que yo le decía, racionalidad. Aquellos que han hecho un buen trabajo, que ya tienen algo, tenemos que ser capaces de tomarlo. Pues no es partir de cero, no es que aquí nadie ha hecho nada y se van a homologar. Entonces, todo lo que se haya hecho bien se va a hacer. Y todos los que no han partido, bueno, partan por lo que les recomiende que es lo mejor. El deber de informar a las personas, a los afectados, es esencial. Hoy no sacamos nada, lo sentimos, estamos sin servicio. Tenemos que ver qué está pasando. Las cadenas logísticas de apoyo, lo que vimos con IFX en Colombia o GTD acá, que se cortaba de repente algo y 78 municipios dejaron de funcionar. 78, o sea, bueno, eso tenemos que conocerlo, dependencias e interdependencias. Fundamental, programas de capacitación, formación y educación continua. Y las campañas de ciberhigiene. La ciberhigiene que está puesto esencial y de hecho a edad temprana, ojalá, sería bastante mejor. Bueno, finalmente, darle visibilidad a esta persona tan importante, al delegado de ciberseguridad, a los CISO, para que tengamos una persona que ojalá lleve el tema y lo escuche su directorio, su gobierno corporativo, su ministro o ministra, el presidente. Porque si esto no ocurre, se va a transformar en lo que es siempre, un problema técnico o de gestión de riesgo y no está en el directorio del gobierno corporativo. Entonces esperamos, no fuimos capaces, yo lo cuento, íbamos a poner una indicación para que en los directorios de los gobiernos corporativos tuviera alguien por lo menos que supiera, no que vea una serie en Netflix y que cree que sabe. Porque esto es serio, esto genera problemas mayores. Si se logra entender ese nivel, esto fluye más fácil. Pero por lo pronto vamos a ir de a poco. No fuimos capaces, no era un acuerdo que íbamos a lograr, no flotó. Bien, los plazos. Los plazos se buscaron de forma racional. Estas 3 horas, en realidad, si uno tiene sonda, serían instantáneas. Pero esta es la primera alerta, o sea, es cuando partió el fuego en el bosque y se ven las llamitas. Oye, hay llamas, no sabemos qué se va a quemar, quién la generó, qué está pasando. Pero ya tenemos la alerta para el principio 1, control de daño. O sea, a partir de esto tenemos que estar todos conscientes. Y da lo mismo si era una falsa alarma. Y se los digo así, porque es mejor tener falsas alarmas que tener después un incendio que es imposible controlarlo. Entonces no tengan temor a que qué me van a decir. Ahora, no es por un escaneo de puerta, o sea, los que son más técnicos de que van a partir diciendo me van a atacar. No, el escaneo de puerta es para alguien pasó por fuera del muro de la casa y vio que probablemente la chapa estaba abierta, pero no hizo nada. O sea,
hay que definir bien qué es una situación crítica de ataque que pueda significar que va a haber compromiso o riesgo. Las 72 horas que está puesta es lo mínimo que uno esperaría de tener una respuesta técnica. Y aquí estamos hablando de indicadores de compromiso, o sea, el DNA, el ADN de lo que nos está atacando, qué cosa está pasando. Si lo pueden tener a las 4 horas, mejor. O sea, no es que tengan que esperar 72 horas para poder entregar información. O sea, en la medida que se va conociendo lo que está pasando, se va entendiendo, toda esa información debe fluir. Y esos canales tienen que ser también seguros. Y aquí va a venir el primer problema, y lo advierto. ¿Cuál es la interoperabilidad entre el Estado y los privados? Porque hoy tenemos interoperabilidad dentro del Estado. Igual poca, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estamos trabajando en un proyecto para eso, al final lo voy a explicar. Bueno, tenemos que ver cómo instalamos una red de seguridad integral nacional, resina, red de seguridad. Eso es igual que lo que protege los árboles y la resina la que hace estructuras muy sólidas. Vamos a buscar cosas que nos llamen la atención para hacerlo. Perdón, y los 15 días es para allá presentar el informe, pero puede que haya empresas que estén todavía a los 15 días, los vimos, 30 días incluso. Pero es para fijar un punto de por lo menos tener algo más documentado. O sea, yo diría, si hay algo importante, 3 horas. ¿No? Saber que con el mínimo de tiempo somos capaces de advertir y después hacer el seguimiento para ir compartiendo información que sea necesaria. El sistema va a quedar más o menos de esta forma. La Agencia de Protección de Datos está pendiente. Curiosamente, llevamos más años tramitando la Ley de Protección de Datos de lo que nos demoramos en tramitar ciberseguridad. Datos personales esencial, solo falta probablemente 1 o 2 sesiones de una comisión mixta que también integro entre el Senado y la Cámara de Diputados para resolver 4 divergencias que quedan. Y después sale la ley, sale la agencia, que va a conversar con la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Entonces ahí viene la primera pregunta. ¿Y aquel informe? ¿Cómo? Portal único. Y las multas, no se preocupen, le van a aplicar siempre las más altas a las dos. Para que no haya ninguna duda. O sea, criterios que nos permitan simplificar y saber que aquellos que cumplen y cumplen bien no van a tener problemas. Nos falta un tema que es no menor, investigación avanzada, un Instituto Nacional de Ciberseguridad, como el que tiene España en León, que está a 348 kilómetros al norte de Madrid, o como el que van a tener los rumanos en Bucarest. Sin generación de conocimiento propio no tenemos ninguna posibilidad, porque todo cambia, esto es permanente, necesitamos preparar personas y ojalá a edad temprana. España parte en la Academia Hacker a los 14 años, porque la Ley de Protección de Datos dice que ya los datos no son de menor y se pueden usar. A los 16 años ya están atacando a los delincuentes, ciberdelincuentes, y si no les damos oportunidades van a irse por el lado oscuro, entonces tenemos que abrir áreas por el otro lado. ¿Cómo se organiza entonces este ecosistema? La Agencia Nacional de Ciberseguridad, de la cual va a depender el CECIR Nacional. Vamos a tener por primera vez una entidad que va a recoger toda la información del país, toda. Lo que hoy tenemos es un CECIR de gobierno que ve algunas cosas de algunos que le quieren reportar del gobierno, porque nadie está obligado. Bueno, ahora van a estar todos obligados. Y eso es lo primero. O sea, aquí el reporte es esencial, pero cuando uno ve todo, uno sabe lo que está ocurriendo. Dice, oye, está entrando por acá, entonces puede que entre por acá, o le pasó esto otro, y uno se va anticipando. Esa es la ventaja de tener esta gran coordinación nacional. Y en espejo, el CECIR de la Defensa, y se delimitan bien cada una de las áreas. Comité Interministerial de Ciberseguridad, el SIC, ahí a la derecha. 10 ministros tuvieron que firmar la Ley Marco de Ciberseguridad, 10. Porque esto es un tema complejo, si esto no es de un ministerio sectorial. Esto es transversal a todo y podrían haber firmado el gabinete completo, pero 10. Y eso están sentados. Y tenemos un consejo multisectorial para poder relacionarse con todos. El Estado a través del Comité Interministerial y el Consejo para todo lo que es industria y la sociedad civil. ¿Quiénes integran el Comité Interministerial de Ciberseguridad? Lo preside el ANSI, todos los subsecretarios. Y partimos subsecretario de Interior o de Seguridad, si es que así sacamos el ministerio, o no sabemos todavía, tenemos varias opciones. Subsecretario de Defensa, el subsecretario de Relaciones Exteriores, hoy subsecretaria, las Express, Subtel, muy importante, Hacienda. Heidi anduvo en Estonia 2 semanas atrás, viendo precisamente todas las capacidades que tiene Estonia para usar identidad digital de verdad y en transacciones seguras. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el director de la ANI. ANI que vamos a profundizar, se lo adelanto desde ya,
porque tenemos que también ponernos a la altura de los desafíos modernos. Bueno, aquí tenemos entonces subsecretario y jefe de servicio. Aquí está el corazón y uno podría decir, oye, pero ¿por qué no está educación? Porque podría estar todo, pero no cabe en la mesa era justo para esto. Así que se hizo con estos como de base, y es difícil coordinar 10 ministerios, o sea, no es broma. Pero ya tenemos armado un esquema para poder organizarnos dentro del Ejecutivo. Hacia afuera, la ANSI va a tener un consejo multisectorial compuesto por 6 personas. Van a estar 3 años, van a estar 6 años, pero renovados cada 3. O sea, se va a un lado primero y después se va al otro lado. Y por eso los que sean designados, 3 van a ser designados en la primera por 6 años y 3 van a ser designados solo por 3. 3 y 6. 2 representantes industria, podría ser, no sé, el sector eléctrico, comercio podría ser la banca, habrá que elegir y se turnarán para que también vayan apareciendo todos, pero tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque su voz es importante. Mundo académico, y aquí vamos a tener que ver bien cómo se hace la selección y ojalá un hombre y una mujer, o sea, lo que hablábamos aquí tiene que haber presencia de todo. Y la sociedad civil organizada, la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Estamos pasando lo que me pidieron que pasara, no, esa ocurrencia mía. La Alianza Chilena de Ciberseguridad nació el 30 de mayo del 2018. No porque fue el ataque del Banco de Chile una semana antes, lo tenían previsto, o sea, el Banco de Chile fue para ayudar a darle más importancia, pero me acuerdo muy bien de ese día cuando se convocaron y lo hicieron de forma visionaria y lo han hecho muy bien, colaborando con el Senado, como se dijo, con los foros nacionales de ciberseguridad, tremendo trabajo que llegan. Entonces esto hay que ahora institucionalizarlo y aquí después vamos a tener que sacar proyectos y presupuestos. Por ejemplo, en Europa se hace una competencia de jóvenes de 18 a 24 años de ciberseguridad, los mejores, y es un campeonato mundial juvenil. Bueno, ¿y quién financia eso? Nuestra selección nacional. Por lo pronto, no lo tenemos. Bueno, después veremos cómo haremos el sistema y cómo con el Estado financiamos para que el talento esté presente. Las atribuciones de la ANSI, de la A a la Z, y se las dejo porque efectivamente tienen de la A, la O, hasta la S y la Z. Y no es broma, o sea, hay hartas, las pueden revisar, ver cada una de ellas. Es gigantesco, o sea, se definió muy bien tanto lo que puede hacer con todas sus capacidades. Pero para mí lo que es importante es que todo esto, si no se hace con la debida reserva, se pierde toda la capacidad que tiene un país de actuar contra amenazas que son gigantescas. Y ya les señalé, actores estatales, bandas criminales de crimen organizado que tienen una capacidad que ni siquiera sospechamos, o sea, no son amateurs. Esto ha llevado a que todo lo que sea matrices de riesgo, planes de continuidad, planes de acción y mitigación sean secretos. Y esto es un tema no menor porque vamos a tener que ver, señora Contralora, cómo compramos aquellas cosas que no queremos que sepan que existen. Entonces, esa reserva es la que tenemos que tener muy clara. Y aquí la gente que trabaje en esto tiene que tener esa cultura que es esencial. Si no, las vulnerabilidades van a ser explotadas producto de la desprolijidad que tengamos en manejar. Entonces, si hay algo que uno dice, ¿qué cosa es importante? Es. ¿A qué conclusión se llegó? A que la Agencia Nacional de Ciberseguridad va a tener un sistema híbrido. Híbrido para tener lo mejor del estatuto administrativo, pero lo mejor del Código del Trabajo. Entonces, esa es una innovación que yo creo que nos va a ayudar a generar una organización pequeña, flexible, capaz, donde estén las mejores personas, porque ellos vamos a depender. La parte que no le gusta a nadie, porque todos queremos cumplir, pero aquellos que sean sancionados, hay sanciones leves, graves y gravísimas, y también dependiendo de la naturaleza, si solamente es prestador de servicio esencial o operador de importancia vital, parten de las 5.000 y se duplica en caso del operador de importancia vital, siguen las graves de 10.000 a 20.000, el doble, y las gravísimas de 40.000 a de 20.000 a 40.000. Este es un tema que ya es parte de la balanza, porque algunos decían, bueno, si total, ya, ¿cuánto es el riesgo? Ya, paguemos nomás, paguemos. Porque ahora no, ahora tenemos algo que va a significar que las decisiones se van a tener que tomar en cuenta. No queremos empresas sancionadas. De hecho, la ANSI no se financia con ingresos no operacionales producto de las multas, porque uno diría, no, esto lo hicieron para financiar. No,
ojalá no hubiera ningún ingreso. Eso demuestra que lo estamos haciendo muy bien. Entonces, no se hace una organización para andar buscando y para andarle sacando el dinero a las organizaciones. Lo que se busca es un mecanismo para entender dónde están los límites y cuáles tienen que ser los esfuerzos. Y lo último que quiero comentar fueron dos cosas. Una, lo que pudimos poner, y la otra, lo que no pudimos poner. Y este fue también un acuerdo político grande. El hacking ético, artículo 55, que es la notificación responsable. ¿Y por qué? Porque aquí estamos actuando sobre el corazón del conocimiento. Tenemos investigadores de ciberseguridad que encuentran fallas en los sistemas y lo informan. El diccionario de la Real Academia define eso como hacker. Si el hacker es bueno, es una persona que tiene talento, conocimiento, habilidades y dedica su tiempo a encontrar fallas en los sistemas. No lo podemos penalizar y para eso van a tener un mecanismo responsable y están las medidas puestas acá, las reglas, qué cosa puede hacer, y aquellos que cumplan estas reglas van a no ser objeto de sanción penal. Y esto es un tema grande porque sacamos nuestra ley de delito informático que sigue el convenio de Budapest. Y los europeos nos podrían haber dicho, oiga, pero ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, Bélgica sacó antes que nosotros una ley con cosas bastante más exigentes que... No, yo diría que estamos por ahí. Pero usamos eso, o sea, fuimos capaces de tomar lo último que había en política pública y poner porque creemos que es importante. Y esto significó muchos problemas. Bueno, solo para aquellos sistemas del Estado, porque los privados tienen que dar su consentimiento. O sea, aquí el pen testing gratuito, hecho de forma desprolija, puede generar problemas muy grandes. Lo que no pudimos hacer, poner normas sobre ransomware. ¿Y por qué? Porque no tuvimos el piso político. Algunos, los de más canas, se acordarán en los años 70, 80, secuestraban aviones. Bueno, y secuestran infraestructura crítica. Y uno no sabía si iba a terminar en Libia, en África, en Cuba. Secuestraban aviones. ¿Qué hicieron los gobiernos y las empresas? Subieron los niveles de seguridad. Hoy en día uno tiene que pasar prácticamente desnudo, sacarse todo, y la seguridad es altísima. Y no se secuestra ningún avión. Porque no se toleró el pago de ese no quiero secuestro, no voy a pagar y yo voy a hacer todo lo que sea necesario. Eso para un operador de importancia vital debiera ser su norma. Muchos lo han hecho. El GTD lo hizo, no pagó. Con todos los costos que significó. Ese es el ejemplo que queremos. No podemos alimentar el crimen organizado sabiendo que vamos a financiar más ataques con las desprolijidades que se hayan tenido. Y esto es estar preparados para ser resilientes. Resiliente significa, igual que ahora, nos preparamos para estos eventos, llegamos, estamos resistiendo, y si nos caemos, nos paramos. Y después evolucionamos. Eso es lo que queremos que ocurra en Chile. Para terminar, lo que hemos avanzado entonces es un marco jurídico. Tenemos un mes de la ciberseguridad, octubre. Esa fue la primera ley. Tenemos que hacer ejercicios nacionales en octubre. Ya vamos a tener agencia, así que ahora se va a poder cumplir. Tenemos nuestra ley de delitos informáticos, la 21.459, siguiendo Budapest. Está pendiente porque todavía no hemos resuelto las 4 divergencias, la ley de protección de datos personales, y ya tenemos nuestra ley que fue capaz de darnos este marco de ciberseguridad 21.663. ¿En qué no estamos todavía? Está al lado derecho, lo que se llama la Contralora, interoperabilidad, gobernanza de datos. Hay una mesa que se ha armado con el Ejecutivo. Esta fue una de las condiciones que se puso sobre la mesa para lograr la aprobación del proyecto marco de ciberseguridad, porque no podemos avanzar si no tenemos certeza jurídica de los actos digitales. Entonces, es el elemento que yo diría que nos falta para completar. El 8 de octubre, Daniel, esperamos que estén toda la documentación, y el 8 de abril del próximo año cortaremos cinta de nuestra Agencia Nacional de Ciberseguridad. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes la posibilidad de haberme invitado, señora Contralora, la felicito por lo que están haciendo. Solo lo que se controla funciona, y esa es una norma que es básica. Estamos agregando nuevos mecanismos de control. La ciberseguridad nos va a permitir tener control para mejorar muchas cosas, desde la transparencia, pero lo que es más importante es la gestión, resultados reales, medibles, porque esos son, nadie los ha alterado ni los ha cambiado. Yo les deseo lo mejor este año, vamos a estar disponibles siempre. Mi mail está ahí abajo, a mí me dicen los colegas cibersenador, lo contesto yo, cibersenador@gmail.com. Muchas gracias, que tengan buen día.
Bien, agradecemos entonces la exposición del senador Kenneth Pugh y corresponde iniciar el conversatorio. Para ello invito al escenario a nuestros panelistas y moderador, por favor, para que me acompañen. Les comento además que me cuentan por ahí que tenemos más de 400 personas conectadas en este momento, así es que, como vemos, esta actividad está generando bastante interés. Lo demuestra la presencia de ustedes también hoy día acá. Bien, mientras nuestros invitados se ubican en sus respectivos asientos, les cuento que al final de las intervenciones habrá un espacio para responder sus consultas. Este conversatorio será moderado por el oficial de ciberseguridad de la Contraloría General, señor Ricardo Arancibia, a quien aprovecho de saludar. Ricardo, ¿cómo estás? Les cuento que Ricardo es ingeniero civil industrial e ingeniero comercial de la Universidad Técnica de Federico Santa María, diplomado en ciberseguridad en la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago de Chile. Antes de llegar acá, la Contraloría se desempeñó como encargado de seguridad de la información en el Departamento de Política y Planificación de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ricardo, bienvenido. No, hay que prenderlo. Sí, ¿se escucha? Sí. Ahí sí. Muchas gracias. Bienvenidos a la Contraloría General de la República. Agradecer primeramente a la Contralora General Subrogante de la República, a Marco Antonio Álvarez, presidente de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, al senador Kenneth Pugh, a Carlos Bustos, director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, a Claudia Santana, directora también de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, a todos los presentes, a también la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Conocimiento y Tecnología, Carolina Gainza, por haber asistido, y a todos ustedes encargados de ciberseguridad, encargados de seguridad de la información del aparato público, de la Administración del Estado, funcionarios de la CGR, muchas gracias por estar presentes. Día acontecido, digamos, por la lluvia, pero me alegra mucho saber de que se haya llenado el espacio, digamos, y estemos acá todos presentando este tema tan importante. Para comenzar, me gustaría hacerles una consulta en relación a la nueva ley marco de ciberseguridad. Acá hay presentes varios encargados de seguridad de la información y ciberseguridad del sector público. ¿Sí? Creo que es la parte mayor, de hecho. En relación a la nueva ley, ¿cuál sería un diagnóstico primero del estado de la situación del sector público, digamos, en cuanto a materias de ciberseguridad, y cómo esta nueva ley ayudaría a mitigar brechas ya existentes? Partimos por Claudia Santana, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que el Estado lo conocemos todos un poco y lo hemos visto en los últimos años. Es un Estado que nos llevó y que fue una mezcla de varias cosas. Personalmente me tocó mucho tener esta conversación de si se digitalizaba o no se digitalizaba, o cómo avanzábamos, si llevábamos servicios a la nube o no, si era Microsoft un proveedor, en mi caso, que trabajo en Microsoft, confiable, y todas esas conversaciones se rompieron un poco en la pandemia, ¿no? Y salimos y nos vimos en la necesidad de digitalizar servicios. El Estado se vio en la necesidad de digitalizar servicios de forma muy rápida. Y eso, más otras cosas, generaron bastantes vulnerabilidades que hoy están siendo aprovechadas por los distintos atacantes. O sea, vemos un crecimiento importante en los ataques que están dirigidos a Chile, a Latinoamérica en particular. Estos organizaciones criminales, como decía el senador, efectivamente ven un target en nuestro país, que hay estas vulnerabilidades que existen y que pueden ser atacadas. Yo creo que todos nos hemos además visto con las noticias, efectivamente, además de estas vulnerabilidades, cuán preparados estamos frente a un ataque, ¿no? Cuánto tiempo o cuál es el impacto que puede haber tenido un GTD o un IFX, cuáles son las relaciones que tenemos con nuestros proveedores. O sea, yo creo que tenemos varios espacios de mejora
Y esta ley marco viene para aunar, para llamarnos, para obligarnos de alguna manera a poner esto como prioritario en las agendas, a subir esto del área de tecnología, que es algo que la misma gente que estábamos en el área de tecnología venía pidiendo mucho. La ciberseguridad no empieza y no se resuelve solo desde las áreas tecnológicas, así que esta ley marco es fundamental para el país, fundamental para todos los que trabajamos en ciberseguridad y fundamental también para ayudarnos a llevar esta conversación a los directorios y a niveles más transversales para poder generar este cambio cultural que era necesario. No creo que un cambio cultural dentro de las organizaciones del Estado hubiera sido posible sin esta ley marco que tenemos hoy. Muchas gracias, Claudia. Senador Kenneth Pugh, sí, en relación al diagnóstico del... Bueno, muchas gracias. Saludar a todos los encargados de ciberseguridad que están hoy presentes. Quizás son las personas que menos pueden dormir, porque no saben si la inteligencia artificial generativa les va a hacer un phishing que los va a complicar con alguien de su organización. O sea, todos los días puede estar pasando algo. Todos los días está cambiando la tecnología. Si bien estaban designados por el decreto, todos tienen que tener alguno, ahora ya quedan dentro del sistema. Para algo es fundamental, la formulación presupuestaria, que exista realmente el presupuesto que se requiere, no solo de inversión, de capacitación, de ejercicio, hay que invertir en las personas, ese es el primer problema. El segundo, las personas. Si las personas se les van a ir, y se van a ir porque el Estado va a ser el donante de sangre principal, porque como va a estar todo exigido en niveles altos, y las pymes necesitan mucho, bueno, esto va a ser así, y sabemos que 20, 25, 30% se puede ir al año. Entonces, no se asusten con eso, es lo primero. O sea, si bien no pueden dormir porque no saben qué es lo que les puede ocurrir, no se desesperen cuando vean que la gente se les empieza a mover. Va a partir así. Hay una brecha de casi 30 y, bueno, podemos definir para arriba o para abajo, pero ya, 30.000 personas. ¿De dónde sacamos 30.000 personas hoy día? Entonces, ese es un problema delicado y para eso, formación de conocimiento. Temprano tenemos que partir, tal como dije, en la educación media, técnico profesional, incluso competencias. Hoy no se necesitan títulos universitarios, va a estar competencias acreditadas y van a tener personas. El problema es que el Estado no los puede contratar. La agencia sí, pero esas cosas son las que tenemos que ver. Yo entiendo la realidad de cada uno y por eso vamos a tratar de generar el club CISO del Estado. O sea, porque tienen los mismos problemas comunes, o sea, juntarlos a todos y tenerlos. Los CISOs de las empresas, eso, viajan a Costa Rica, viajan a todos lados. Pero los del Estado tenemos que preocuparnos de ellos porque están en la batalla diaria, el día a día. Así que disponible también para avanzar en ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Don Carlos Busto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gran convocatoria en este día lluvioso. Yo quería ver la mirada un poquito más general. En general lo que yo miro son tres índices. Y hay un índice global de desarrollo digital, ¿ya? En el cual Chile está en el puesto número 32, en el último estudio que creo que fue el 2023. Después hay un índice de gobierno digital, ¿ya? En el cual Chile está en el lugar 36. Bien. Y puntero en Latinoamérica, uno dice, bien, ¿ya? Y después hay un índice de desarrollo general de ciberseguridad. Y en ese estamos en el lugar entre el 74 y el 83. Desde 2021 la última lectura, muy probablemente con lo que hemos hecho en los últimos años hemos avanzado. Pero ¿qué quiero decir con eso? Somos un país atractivo digitalmente, tenemos una transformación digital interesante, tenemos activos digitales importantes, pero no están suficientemente protegidos, ¿ya? Entonces, eso a nivel general. Ahora, en cuanto a la madurez de la ciberseguridad en el Estado, claramente lo que dice el senador, esta ley nos va a ayudar a aumentar la madurez. Nosotros tuvimos el decreto presidencial, el número 8 del 2018, octubre del 2018, que a mí lo que me pareció más interesante de ese decreto es que nombraba un encargado de ciberseguridad. ¿Okay? ¿Cuántos, ahí para tener una idea, cuántos de los que están aquí son encargados de ciberseguridad de sus instituciones? Levanten la mano. Bien. Y alguno estaba el 2008 en ese cargo, digamos, y ¿se acuerdan cómo fue la nominación? Exactamente. Llegó un correo y de repente dijeron, tú eres el encargado, en algunas partes, ¿no es cierto?
Y ahí tuvimos que empezar a aprender, ¿no es cierto? Si, al final, este déficit de 30.000 profesionales es una realidad. No habían profesionales. Pero llevamos 6 años madurando el tema. Nadie nació sabiendo este tema de ciberseguridad. A todos nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por avanzar. O sea, definitivamente hay mucho por hacer. Y claramente esta nueva ley nos va a permitir elevar el piso del nivel de madurez que tenemos. O sea, yo veo como muy positivo esto y un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Somos los que estamos aquí, somos los que vamos a cambiar las cosas, digamos. No hay más. Somos nosotros los que tenemos que hacer este cambio y seguir madurando para poder llegar a niveles de protección que estén acorde al nivel de transformación digital que tenemos y al nivel de gobierno digital que tenemos. Muchas gracias, Carlos. Senador, el año pasado, en octubre, se creó el Foro Nacional de Ciberseguridad en el Senado, en conjunto con la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Si usted nos pudiera explicar cuáles son los objetivos y alcances de ese foro. Bueno, este foro nace una iniciativa española. Uno siempre tiene que reconocer la fuente. España, tal como les dije, es lo más avanzado y ellos llegaron a la conclusión que era necesario generar una instancia donde todos se pudieran reunir. Porque, como muy bien dijo el presidente de la Alianza, en ciberseguridad no se compite, se colabora. Y había que generar un lugar donde todos pudieran juntarse y llegaran todas las diferentes profesiones, actores, público, privado, académico. Y eso lo hacen en León. Bueno, nosotros decidimos hacerlo en el Congreso Nacional, aquí en Santiago, con una propuesta que es básicamente usar una métrica, muy bien lo decía Carlos, la medición de madurez. Y esta métrica es lo que usa la OEA para medir el avance. Fue desarrollada por la Universidad de Oxford. Oxford es fantástica, es la universidad más antigua del mundo, experto en vacunas y tiene el Centro Global de Ciberseguridad. Tenemos, les explico la cantidad de doctorados en literatura inglesa de Oxford. No tenemos a nadie en ciberseguridad. Entonces tenemos que empezar a formar talento y usar la métrica. ¿Qué es lo que nos dice en los 5 niveles, del gatear a participar en los Juegos Olímpicos? O sea, yo gateo, camino, corro, participo en Panamericano, voy a la Olimpiada. Cada salto es gigantesco, o sea, de llegar a la Olimpiada, y se mide como un nivel. Chile está entre el 2 y el 3, o sea, a mitad de camino. Tal como muy bien lo sé. Ahí estamos. No da un índice final, un número, porque la gracia de la política pública es decidir qué cosa va a hacer cada gobierno. Tiene 5 dimensiones. Entonces, ¿qué es el foro? Son 5 dimensiones que tienen moderadores y que están viendo en sus áreas cuáles se pueden priorizar para lograr efectos con aquellos que pueden lograr que los efectos se cumplan. A diferencia de otros que hacen planes, estrategias para que ya da lo mismo, hay que tener una. Aquí no, aquí veamos qué podemos hacer, porque cuando nos vengan a medir, vamos a estar mucho mejor preparados. Y esto para tener una hoja de ruta, si no es muy difícil, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Qué cosas tiene? 3 elementos: reuniones presenciales en abril, que es decir, qué queremos hacer en el año. En julio, están todos invitados el 8 de julio, con la senadora Jimena Órdenes, ella es presidenta de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de Gobierno, yo estoy ahora en oposición, pero este es un tema de Estado, no es un tema político, lo vamos a hacer los dos juntos. Vamos a revisar qué es lo que cada mesa ha podido, cada de estas dimensiones ha podido encontrar. Porque también tenemos que dar espacio para que se vaya proponiendo política pública en base al conocimiento. Y finalmente, el último, en octubre, donde vamos a hacer siempre los reconocimientos a las personas talentosas, a los que han aportado, y además ver el producto final de lo que fuimos capaces de lograr. Y este es un mecanismo de realimentación. Son sistemas en cascada, de la visión a 12 años que tenemos, los programas de gobierno a 4 años, todos van colaborando lo que pueden, y el año, la ejecución presupuestaria, aquí fuimos capaces de ejecutar. Un sistema en cascada, 3 cascadas con 3 realimentaciones, un sistema ultra estable para los que son ingenieros. Eso es lo que buscamos instalar, política pública de largo plazo, que no sea de un gobierno turno, no es la agenda digital del gobierno, sino una visión que al menos en el Senado, las senadoras y senadores están por 8 años, tienen una reelección, o sea, mínimo 8, máximo 16 años, se pueda mantener el tiempo. Así que cordialmente invitados todos al Foro Nacional de Ciberseguridad, 8 de julio la próxima actividad y les informaremos después en octubre cuándo va a ser. Gracias. Muchas gracias, senador. Claudia y Carlos, ustedes como representantes de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, ¿cuál es su rol y la contribución de la Alianza en este Foro Nacional de Ciberseguridad? Claudia. Carlos. A ver, bueno,
el senador lo dijo todo, digamos. Yo lo que quiero destacar es la colaboración entre la academia, el sector privado, el Estado. Eso me gustaría destacar, que todos confluimos ahí. Es importante el aporte de todos en resolver este problema y tener mejores regulaciones, digamos, y súper importante el poder medir el avance. Adoptar este índice de madurez de la Universidad de Oxford me parece súper importante. Pero ya lo dijo todo, senador, no me atrevería a agregar nada. Claudia, ¿algo que agregar? La verdad es que esos espacios de colaboración son fundamentales para entender cómo lo están haciendo afuera, para entender cómo lo están haciendo los otros. Hay problemas en el día a día que son necesarios de resolver, hasta tan simple como que nos entrampamos en: oye, el celular no es corporativo, no se lo di yo, ¿cómo le voy a poner un segundo factor de autenticación? O sea, nos entrampamos en cosas que sirve mucho esa colaboración. O sea, esa colaboración desde aspectos tácticos, aspectos estratégicos es fundamental. Y creo que la alianza y el foro logran unir de forma exitosa ese mundo público y privado y esa cantidad de voluntarios y amantes de la ciberseguridad y ciberdefensores que tenemos en el país. Muchas gracias, Claudia. Por favor. Solo agregar un punto que es nuevo. Se va a crear el Consejo Multisectorial y este va a ser el foro, el instrumento que va a tener el Consejo. O sea, la gobernanza va a mejorar y así le vamos a dar proyección, porque puede que la senadora y yo salgamos en algún minuto. No es que se acaba el foro, esto sigue, pero tenemos que institucionalizarlo. Así que estamos viendo la fórmula para dejarlo bien instalado y sirva a la política pública. O sea, todo lo que hagamos se vea reflejado, que somos capaces de actualizar nuestra política pública, que vamos adaptando. Estamos trabajando ahora en inteligencia artificial, temazo. Y esto es parte de lo mismo. O sea, no es que sea esto con un apellido, es transversal, es para todos. Muchas gracias, senador. Quería hacer una consulta, particularmente con el ransomware. ¿Sí? Bueno, el 2022 vimos que hubo varios ataques a ransomware al sector público, públicamente conocidos. Y el año pasado también vimos que hubo ataques también a proveedores de telecomunicaciones, también ataques de ransomware. Han entendido que también acá hay encargados de ciberseguridad del sector público. ¿Qué recomendaciones les darían en cuanto a lo preventivo y lo correctivo con respecto al ransomware, dada toda esta experiencia que hemos vivido en Chile? ¿Y qué medidas de mitigación pueden tomar? Por favor, senador. Bueno, mira, yo a partir de lo general le vamos a dejar después a cada uno lo particular. Cuando se creó la Internet 30 años atrás, nunca se pensaron en los ataques, no se diseñó segura, nada, o sea, todo confiaba. Y uno confiaba y verificaba. Bueno, si hay algo que uno tiene que hacer ahora es cero trust, confianza, cero. O sea, todos los van a atacar, todo va a ocurrir, todo. Y ese es lo primero. O sea, no es que la seguridad puede ir de nada a la paranoia, no es que se vuelvan paranoicos, pero tiene que estar más cerca de ese lado que del otro. Es lo primero. O sea, entendiendo que si estamos viendo bajo esa va a ser mucho más fácil actuar. El ransomware hoy ni siquiera lo tienen que fabricar los que lo están usando, lo arriendan. Ransomware as a service. Y esto es tremendo porque basta tener un computador, van a tener acceso y nos van a poder atacar. En la Cancillería está el encargado de estos temas de ciencia y tecnología. Tenemos que entonces buscar una alianza mundial y eso es lo que está, el cómo todos los países del mundo lo pueden enfrentar. Y después bajando ya a lo más particular, las personas son la primera línea y la última línea, o sea, los primeros que pueden parar algo o los últimos. De repente hay alguien que justo encontró lo que había que hacer y logramos zafar. Pero un ataque ransomware, si no somos capaces de preverlo, y qué es preverlo, anticiparlo, pero reaccionar sin una respuesta adecuada tampoco sirve. ¿Y cuál es la respuesta? Probablemente tengamos que tener sistemas redundantes, todo encriptado, todo listo, y vamos a ver todos los equipos y cambiarnos de un lado a otro. O sea, si el sistema es crítico y se requiere como el uptime de los data centers 99,9, o sea, puedo estar parado 2-3 horas, bueno, es lo que tenemos que hay que definir. Y aquellos que sean críticos, probablemente van a pensar eso. Ransomware no va a desaparecer, es como decir, no va a haber más influenza, no va a haber más COVID, no. Es parte de nuestro ecosistema, tenemos que saber convivir con él. Eso es lo que podría aportar por lo tanto. Muchas gracias, senador. Sí, Claudia. yo creo que el ransomware fue ha sido el principal modelo de negocio de los cibercriminales los últimos años, ¿no? Y es lo que genera este pago y es lo que genera esto que decíamos que son la tercera potencia mundial. ¿En base a qué? En base a los pagos que se han generado por ataques de ransomware. ¿De qué? De sistemas digitales críticos que no podíamos funcionar o no se podía funcionar sin esos sistemas digitales. No teníamos cómo recuperarlos, no teníamos cómo volver a la información y tuvimos que pagar para que alguien
nos respondiera o nos devolviera el sistema. ¿Qué es lo que hemos visto? Que al final es una negociación con un delincuente. Entonces, no necesariamente, muchas empresas que pagan, no se puede efectivamente obtener el sistema después, estamos negociando con alguien que no nos da ninguna garantía, pero sigue creciendo, ¿no? Y sigue creciendo este modelo de ransomware como servicio, sigue creciendo los ataques de ransomware muy fuerte en las pymes, seguimos nosotros teniendo crecimientos de año contra año de ransomware que están por arriba del 100%, entonces sigue siendo un punto súper relevante para los temas de ciberseguridad y que nos lleva a una pregunta distinta, que es cómo movemos la ciberseguridad desde lo preventivo a también lo reactivo, ¿no? Y cómo movemos la ciberseguridad de cómo vamos a funcionar sin este sistema, o cómo aislamos este sistema, o cómo efectivamente si tengo un ataque de ransomware en una entidad de gobierno, hago que no se transfiera o no, o cuál es el impacto que va a tener en otros, o cómo este ataque se va generando y va teniendo más impacto en cascada. Entonces, es necesario mover la ciberseguridad, nos obliga este ransomware a mover la ciberseguridad, a esta resiliencia que hablábamos, efectivamente, cuáles son mis planes de respuesta, cuáles son mis proveedores, con quién efectivamente no podemos seguir pensando, no voy a tener un ransomware, no voy a tener un ataque, o sea, la ciberseguridad nos lleva a cambiar esa visión, o sea, la cantidad de ransomware que estamos teniendo, esto que sea un modelo como servicio, nos hace realmente imperativo de alguna manera empezar a pensar en esa resiliencia digital que está por entender que pueda tener un ataque, entender que voy a tener un ataque y tener claro cómo voy a responder a ese ataque. No podemos tener todas las fichas puestas en nuestros sistemas de DLP y nuestros sistemas de prevención. Necesitamos entender, ok, cómo vamos a responder, cuáles son nuestros planes de respuesta a los ataques que estamos viendo hoy en día. Muchas gracias, Claudio. Carlos, tu mirada como, porque entiendo que trabajas en Sonda también, Sí. entonces tu mirada como proveedor histórico de tecnología. A ver, bueno, me tocó responder al final, pero el ransomware llegó para quedarse, ¿no es cierto? Hace 2 o 3 meses se anunció con bombos y platillos que se habían detenido unas personas de este grupo Lockbit, a 12 gobiernos de los más poderosos del mundo. Lograron bajar un par de servidores de los 35 que tenían. ¿Y cuál fue el final de la historia? Ah. Claro, a las 2 semanas estaban funcionando como si nada, digamos. Excelente por el cagado de ciberseguridad de Lockbit, malo para el resto de nosotros. O sea, en el fondo, lo que eso quiere decir que el ransomware va a seguir siguiendo como industria, y estos, hay que tenerlo muy claro, son criminales. ¿Ok? No hay otro nombre. Son criminales. Estamos tratando con criminales. ¿Ok? Entonces, eso por una parte. El ransomware llegó para quedarse. Ahora, como recomendaciones. Y aquí es bien difícil, ¿no es cierto? Porque dentro del Estado tenemos distintas instituciones que están muy maduras desde el punto de vista de ciberseguridad, e instituciones que son chiquitas, digamos, entonces es difícil. ¿Ah? Y ahí en ese sentido hay que aprovechar las economías de escala, tener una unidad centralizada que lo esté ayudando. ¿Con qué? Por ejemplo, capacitación. ¿Ya? Importante estar capacitado en varios aspectos de ciberseguridad. Y cosas tan sencillas, por ejemplo, ¿cuál es la plataforma más utilizada para publicar páginas web en el Estado? WordPress. Exactamente. Y está lleno de agujeros. ¿No? Entonces, y el problema, hablaba con un CISO de un holding, me decía, mira, yo tengo empresas dentro del holding con distintos niveles de ciberseguridad. ¿Ah? En algunos casos el presupuesto de ciberseguridad es menos, el presupuesto anual es menos que lo que le cuesta un repuesto de una maquinaria a esta empresa. Pero como pertenecen al holding, tengo que mantener un nivel de ciberseguridad que sea de acuerdo con el holding. Entonces aquí no importa el tamaño de la organización. Si atacan a una organización pequeña o una organización grande, están atacando al Estado. ¿Ah? O sea, el cambio de una página o un ataque es importante, no importa el tamaño de la organización. Entonces, importante tener el tema de capacitación, por ejemplo, centralizado. Capacitación es súper importante. Segundo, saber lo que tenemos, tener el inventario claro. ¿Ah? Y es fácil decirlo, difícil hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tenemos el inventario claro, sabemos qué tenemos que proteger. Y una vez que tenemos el inventario claro,
sabemos que tenemos que proteger, actualizar las vulnerabilidades, importante. Gestión de vulnerabilidades, parchado, súper importante. Y después otros factores, tener controlado a nuestros usuarios privilegiados, tener doble factor de autenticación, súper importante también. Y lo que mencionaba Claudia, tener un equipo de respuesta incidente, que hay un equipo de respuesta centralizado, que sea capaz de responder ante los incidentes, digamos, que los vamos a tener, todos los vamos a tener. Lo importante es cómo responder. Eso. Gracias. Claudia, ¿tienes algo que agregar? Hay algo bueno que estamos viendo, por lo menos desde Microsoft, que es que los ataques de ransomware en general, cuando son exitosos, en su mayoría se iniciaron como por medidas higiénicas de seguridad que podríamos haber prevenido, ¿no? O sea, hoy el ransomware y sobre todo estos ransomware como servicios funcionan de la misma manera, o sea, van súper claro a la vulnerabilidad que van a explotar, sistema no parchado, etcétera, hacen los mismos pasos, mandan el mismo mail, esto es un servicio, o sea, manda el mismo mail, el usuario hace clic en el archivo con la misma información, se aprovecha la misma vulnerabilidad. Entonces, eso que estamos viendo nos lleva igual a un escenario un poco alentador, que es que de alguna manera tenemos algo que hacer y sabemos lo que podemos hacer. O sea, son medidas higiénicas básicas que están publicadas, esto de Zero Trust, confianza cero, sistemas actualizados, parchados, multifactor de autenticación, pero son medidas como bien claras que son los que están usando estas campañas como servicio. Así que creo que igual tenemos como bastante esperanza dentro de eso, que esto sea un modelo de servicio y que esto sea un modelo de economía de escala, nos hace como entender cómo se van a comportar. Obviamente tenemos ataques que son distintos, pero tenemos muchos ataques que sabemos cómo se comportan, que sabemos cómo entran, que sabemos cómo ingresan, y que ahí es ese reforzamiento de las medidas básicas de higiene que ya conocemos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, para cerrar con la última pregunta, hoy en día han aparecido nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, también está el tema de la computación cuántica. ¿Cómo se han incorporado estas tecnologías desde el lado del ataque, pero también desde el lado de la prevención? ¿Sí? Porque entendemos que también hay atacantes que utilizan inteligencia artificial, pero también han salido tecnologías para poder prevenir. Partiendo con Carlos Justo. Bien, excelente, gracias. A ver, inteligencia artificial, hoy día estamos usando, o sea, claramente los cibercriminales están usando inteligencia artificial. Nosotros, desde el punto de vista de la defensa, también estamos incorporando herramientas de inteligencia artificial y automatización de temas para hacer la respuesta más rápida. Aquí se detecta, se protege. Y respecto a la computación cuántica, todavía la computación cuántica está como a un nivel alto de los Google, todavía no es masivo la computación cuántica, y básicamente el temor ahí es que existan algoritmos para desencriptar las llaves que existen actualmente. Con suficiente poder de cómputo, las llaves actuales se van a poder desencriptar, o sea, es un peligro, hay que actualizar. Sin embargo, ya se han desarrollado tecnologías, ¿no es cierto? En particular en Chile hay una startup que está trabajando con una multinacional desarrollando tecnología para poder encriptar, hacer encriptación que sea capaz de resistir esta computación cuántica. Básicamente el concepto de encriptación es que es más fácil generar el encriptado que desencriptarlo, o sea, es mucho más difícil desencriptarlo. Ese es el concepto general de estos algoritmos de encriptación, y eso se va a seguir dando. El problema está que las llaves actuales pueden a futuro ser desencriptadas. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Senador. Bueno, la tecnología evoluciona de forma impresionante. Un par de años atrás nadie estaba hablando de inteligencia artificial. En este minuto no solo estamos hablando, la estamos usando todo el día y algunos sin siquiera saberlo. Regular es el problema. ¿Cómo regulamos? Europa ya definió y tiene una fórmula, pero tenemos que entender que la inteligencia artificial sirve muy bien. Como toda tecnología, no es ni buena ni mala, es neutra. No es ni de la izquierda ni del centro de la derecha, de todo. O sea, ¿cómo lo vamos a usar? Lo primero, usarlo bien, el uso responsable y ético. El problema es que después de la ética vienen los delitos. Entonces ahí viene la primera iniciativa, al mismo día que en el Parlamento Europeo iniciaron la votación el año pasado, pusimos un proyecto de ley para considerar una agravante penal, y esto estamos hablando de lo máximo que se puede pedir, aquel que cometa un delito por medio usando la inteligencia artificial.
¿Y esto por qué? Si nos vamos al mundo real, todos los días una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta que en la casa se llama cuchillo, se ocupa para cocinar, alguien lo usa para tallar, pero alguna persona podría matar. Bueno, la persona que mata a alguien con el cuchillo, el delito va a ser con la agravante que corresponde por el cuchillo. Yo no regulo cuchillos, yo regulo los actos y los efectos que generan el uso de estas herramientas indebidas. La inteligencia artificial tiene para crecer todo, no sabemos dónde va a llegar. Estamos viendo ya las generativas nos generan un problema gigantesco de poder definir qué es real y qué no es real. Si hoy me puede llamar mi hija y me puede decir, me están secuestrando, ¿qué tienen que ustedes hacer? Tener una prueba de vida. ¿Y qué es lo que es? Una palabra, un gesto, algo que tú sepas que ella es ella porque lo tienen ustedes de acuerdo. O sea, esto es tan básico como cosas simples. Porque si no, nos van a engañar. Y nos van a engañar en todo. Para el ransomware, para lo que sea. Va a llamar el jefe. No, si soy yo tu jefe. Aprieta. No es broma. Entonces, el marco regulatorio es muy importante en todas las tecnologías. Yo les decía, llevamos 30 años. Fíjense que en menos de 5 años se cree que la computación cuántica ya nos esté destruyendo toda nuestra criptografía. Y eso es las claves públicas y privadas. ¿Dónde está el problema? Que todo lo que se ha guardado, y hay gente que se dedica a guardar cosas encriptadas, lo van a poder desencriptar. O sea, vamos a ver si llegamos a la luna, quién mató a Kennedy, un montón de cosas que van a aparecer. ¿Qué hacemos entonces? Y es lo que está, y ahí está el conocimiento. Yo quiero destacar al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación porque se han generado ecosistemas. En Concepción, una pyme, su jefa es una mujer, está acompañando al presidente Boric en estos momentos en Suecia. La empresa se llama Secure Quantum, con una universidad en Polonia, desarrollaron sistemas de criptografía cuántica. ¿Qué es esto? La criptografía hoy se basa en claves pseudo-aleatorias. La generación es con números pseudo-aleatorios, o sea, no es aleatorio 100%. Y por eso se puede quebrar, y para eso la computación cuántica sirve. ¿Qué es lo que hace ellos? Generan claves totalmente aleatorias con certificado. O sea, ya olvídate, tu computación cuántica no me va a hacer. Si pensamos así, o sea, tenemos un riesgo que viene y empezamos a cambiar nuestro sistema a criptografía cuántica, bueno, vamos a poder resistir el embate. Entonces ahí está el conocimiento, el talento y está nuestra soberanía digital, nuestra independencia digital y no depender de terceros. Pero ahora es eso, o sea, se llama inteligencia artificial, se llama computación cuántica. Veamos en 5 años más, ¿en qué estamos? Vamos a estar en otras cosas. En lo que es conocimiento está lo conocido, lo conocido, lo conocido, lo desconocido. Bueno, hay un área que es the unknown unknown, lo que no sabemos de lo que desconocemos. Imagínense, y eso parece que es bien grande, o sea, nos queda mucho todavía por delante y para eso invertir en personas, invertir en conocimiento, generar ecosistemas y ese talento que quede en el país. La retención del talento yo creo que va a ser el principal problema, más que las tecnologías, porque nos podemos ir adaptando en el tiempo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, senador. Laura. Gracias. ¿En qué están usando hoy o en qué vemos que utilizan más inteligencia artificial y sobre todo inteligencia artificial generativa el último año en poder engañar a los usuarios, ¿no? Poder engañar a los usuarios para que haga clic? Eso es una de las cosas que más estas campañas de phishing han evolucionado mucho con el tema de inteligencia artificial generativa. Antes uno podía decir, bueno, más o menos mira si el mail está mal escrito, si tiene una falta de ortografía, si está mal... Ya, eso la verdad es que es muy difícil. Están utilizando mucho inteligencia artificial también después de que logran ingresar a las empresas o a los sistemas para moverse dentro de los sistemas para buscar vulnerabilidades. Mucha inteligencia artificial enfocada a noticias falsas también. Mucha inteligencia artificial llevada a los medios, cómo difundimos una noticia, cómo generamos estados de crisis. Sin lugar a dudas, los ciberdelincuentes están utilizando inteligencia artificial en distintos procesos. Y eso nos lleva a dos sumas, en el fondo. Tengo a los ciberatacantes que están utilizando inteligencia artificial, que ¿qué ha generado? Ha generado que sí o sí voy a tener algún usuario haciendo clic, porque es muy difícil que no lo puedan engañar. Ha generado que los tiempos en los que se mueven dentro de las empresas son mucho mayores, porque yo podía decir, bueno, más o menos voy a tener, lo tengo, antes decían, tengo 3 meses, llega el atacante acá. Bueno, la verdad es que después de que ingresa hoy en 140 minutos puede desplegar un ataque de ransomware rápidamente. Entonces los tiempos que tengo para darme cuenta que estoy siendo vulnerado son mucho menores.
Y por otro lado, esta escasez de talento que mencionábamos y que se ha mencionado. Entonces, sí o sí tengo que usar inteligencia artificial. O sea, con esta escasez de talento y con estos niveles de tiempos, no tengo forma de no poder utilizar la inteligencia artificial o sistemas de este tipo, o computación cuántica o la tecnología que tenga disponible para poder protegerme y para poder responder, ¿no? Es como imperativo hoy. O sea, tenemos un atacante que en una entidad en la cual trabajan, no sé, 1000 personas, necesito uno que haga clic. Y por otro lado, después de que haga clic, tengo 140 minutos para detectar que pasó algo. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser eso que me ilumine, que ilumine a las áreas de ciberseguridad en dónde hay que prestar atención. O sea, necesito apoyarme en la inteligencia artificial para poder identificar dónde está el problema al final. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, es necesario, es totalmente necesario que utilicemos inteligencia artificial en los distintos sistemas que hoy nos ayuden a ver, ok, ¿a dónde enfoco a mi equipo? ¿En qué parte? ¿No? ¿Hacia dónde los vamos dirigiendo? Y por otro lado, como responsables de ciberseguridad, también tenemos que entender cuál es nuestro rol en distintas entidades, en este rol de cómo estamos usando inteligencia artificial. O sea, cómo se está utilizando la inteligencia artificial, cómo la vamos a gobernar. ¿Tenemos la capacidad en mi área de ciberseguridad de proteger los sistemas que están utilizando inteligencia artificial? ¿Entendemos cuál es la diferencia entre proteger los sistemas normales o los sistemas tradicionales a los sistemas que utilizan inteligencia artificial? ¿Cómo trabajo con estos? ¿Cómo el atacante ataca a la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo realmente se vulnera la inteligencia artificial? Es distinto, no tengo un sistema de parchado, son distintas cosas que tengo que entender. ¿Cómo puede hacer un atacante para inferir en la respuesta que va a tener? Que en la respuesta que va a tener a un ciudadano, en la respuesta que va a tener un análisis. Entonces, como áreas de ciberseguridad, también estamos llamados, hoy tenemos un 50% de entidades, empresas que están pensando en inteligencia artificial, que están pensando en cómo incorporar la inteligencia artificial para agilizar los procesos. ¿Cuál es nuestro rol como área de ciberseguridad en esa adopción de la inteligencia artificial? Muchas gracias, Claudia. Para cerrar, vamos a proponer 2 preguntas del público a nuestros panelistas. Por favor. Un segundo, por favor. Para que nos escuchen la transmisión. Claro. El senador me conoce, parece. Y no es una pregunta, sino que me gustaría plantearlo. Lo que pasa es que como trabajo en una dirección de tecnología de una empresa que es bastante importante para el país, que en el fondo es el desarrollo tecnológico de los municipios. 345 municipios, de los cuales por lo menos yo conozco 210 y trabajo para 200. El tema está, y específicamente creo que, y Contraloría lo sabe, hoy día hace bastantes auditorías, sabrás, sobre el Decreto Supremo 83. Y cuando uno conversa con ellos sobre este tema, lo ven como un tema realmente complejo, muy complejo, difícil de abordar, por temas de presupuesto. Lo primero que te dicen, hoy, ¿y cómo se va a financiar esto? Que no es mi pregunta, sino que lo que quiero plantearle es que tengamos presente como Estado, ¿cierto?, que tenemos un cliente, como lo verán ustedes, o una parte del servicio público, porque acá yo veía cómo designaron finalmente a los CISOs de ministerios, subsecretarías, que fue un tema. Imagínense lo que es en un municipio, decirle un nombre, Rauco, Tierra Amarilla, no sé, por decir nomás. Entonces, qué complejo va a ser esto, yo que los conozco muy bien, y que conozco muy bien también el tema de la seguridad de la información, cómo, y es como, no sé cómo preguntárselo finalmente, porque tenemos el conocimiento, sabemos todo lo que tú dijiste y todo lo que han dicho, pero ¿cómo a un municipio de estas características que hoy día le cuesta cumplir un decreto supremo del año 2005, usted sabe, senador, esto que, si bien a alto nivel y de alta empresa, perfecto, van a invertir, yo veo que invierten, pero creo que ahí posiblemente tengamos una oportunidad, como dijeron ustedes. Hay una oportunidad, yo veo en los municipios realmente una oportunidad, porque es el primero que atienda la línea de ciudadanos.
Y de verdad que se los hackean. Yo se los digo, porque lo veo. Se los hackean todo el rato. Tú hablaste de GTD, 72 municipios abajo durante un mes y medio, y no sabían qué hacer. Todos los trámites digitales de esos municipios se fueron abajo. Entonces, no es una pregunta, sino que plantearles, creo que es muy bueno el foro, el momento, para decirles, ¿sabéis qué? No nos olvidemos de esa parte del Estado que es muy importante. Nada más, y muchas gracias por la invitación a la alianza de todas maneras. Bueno, gracias por la pregunta. Es complejo transformar digitalmente el Estado. Tenemos una ley, la ley 21.180 de transformación digital, que considera fases, primero partir con la interoperabilidad y terminar con la notificación del Estado, pero considera sectores. Lo primero, el gobierno central, y esto es lo primero que se está abordando, gobierno central. Del gobierno central se han identificado 251 organismos. ¿Y por qué? Porque son los que se quiere que estén en la plataforma de pago automático. Este es un tema para la Contraloría. O sea, identificados estos son los primeros. Y ahí es donde uno tiene que poner el foco. O sea, estos que están con pago automático, porque si tenemos ya problemas con el pago, vamos a tener uno grande. Después vienen los gobiernos regionales, son 16. Ahí no hay nada. O sea, los municipios, créeme que hay algunos que están mucho más que los gobiernos regionales. Pero uno diría, bueno, tampoco es decir, lo único que hacen, votan ya la prioridad, listo. No, tienen importancia porque tienen que hacer cosas. De ahí los 345 municipios, que son los últimos en el proceso de transformación digital. O sea, cuando hablamos de racionalidad, tiene que hacerse sobre lo que o sea, ir pidiendo y esforzándose sobre aquellos que son los más críticos a aquellos que son los menos críticos. Es un tema de conectividad. Hay muchos que ni siquiera tienen la conectividad garantizada. Hay un problema de personas que están alejados y probablemente se dependa de servicios remotos. O sea, no necesariamente tiene que estar incluso ese encargado de seguridad en el lugar. Entonces aparecen nuevas oportunidades de poder. Porque una de las preguntas me hicieron, oye, ¿y pueden haber CISOs virtuales? No sé, preguntémosle un tema. O sea, está bien, pero todo eso es parte de lo que tenemos que resolver ahora. ¿Qué es lo único que quiero decir? Hay una visión al 2027 y vamos a ir viendo que ojalá avancemos y si no iremos adaptando. Pero por lo pronto con aquellos que sí tienen una responsabilidad más importante. O sea, no es todos por igual, todos al mismo tiempo, muy difícil, y ver cuáles son las fórmulas para poder hacerlo a aquellos que les va a costar más. Gracias por la pregunta. Y ahí que dentro de los proveedores de servicios esenciales también entra IFE, IFE y los proveedores de tecnología que van a asociar de alguna manera que están entregando sus servicios. Tenemos espacio para una pregunta más, ¿no? Levanten la mano, por favor. Parece que ahí estamos. No sé si se escucha. Parece que no se escucha mucho. Allá al fondo. ¿Aló? Bueno, yo soy Miguel Godoy del Hospital Félix Bulnes, está ubicado en la comuna de Cerro Navia. Entonces, particularmente a usted, senador, quisiera hacerle la siguiente consulta o manifestarle la siguiente inquietud. Como dijeron anteriormente, creo que nosotros, bueno, para nosotros particularmente es una experiencia nueva. Seguramente vamos a ir cometiendo errores, pero en lo personal veo que el Ministerio de Salud está bastante preocupado en ir apoyando a los CISOs en este trabajo que tenemos que ir haciendo progresivamente. Pero aterrizando un poco este tema, conociendo un poco cómo está hoy en día lo que informan los distintos medios respecto de la preocupación en cuanto a las reformas presupuestarias que se discuten en el Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si aterrizamos y nos vamos a lo práctico, hay vulnerabilidades que tienen que ver necesariamente con un tema de que desde mucho tiempo, en el caso particularmente del hospital y de algunas otras instituciones públicas que arrastramos, cosas como que nuestros computadores no tienen licenciamiento, porque no hay presupuesto para eso. Cosas que podrían ser un poco vergonzosas, pero que son una realidad y que finalmente el avance también va a tener que estar dado por cuánto nosotros vamos a poder invertir. Si bien es cierto, hoy día parte un marco regulatorio y se nos ha ido comentando que de alguna manera se va a ir discutiendo la posibilidad de inyectar un recurso. Entonces, ¿cuál es la visión que usted tiene, senador, o en general el legislativo respecto de ¿será posible efectivamente en lo concreto tener un presupuesto que se sume a esto?
Y esencialmente porque los hospitales, quizás a diferencia del ejemplo que decían de las municipalidades que discuten ellos su presupuesto y que los presentan y que finalmente en enero o febrero les llega, digamos, el total de lo que tienen que invertir en el año. En el caso de los hospitales, nosotros estamos interconectados a una dirección de servicio que es la que distribuye el presupuesto, discrecionalmente y en forma mensual, a pesar de que el hospital, particularmente en el cual yo represento, es autogestionado. Entonces no tenemos una directa administración sobre eso. Sí, tal vez podemos mencionar lo que podemos requerir, pero ¿cómo se va a resolver ese tema de que puedan llegar esa inyección que necesariamente vamos a requerir en algunos aspectos? Bueno, esos son los problemas reales. Yo puedo aportar de mi perspectiva. Al Félix Bullen le tengo mucho cariño, queremos que sean un ejemplo y un referente en la red. Yo fui director de un hospital, conozco muy bien el tema, sistema de referencia, contrarreferencia, la capacidad de poder mantener la seguridad de los pacientes, la data. O sea, la data que se usa es data sensible y por eso se necesita interoperabilidad, ¿verdad? Pero todo esto que hablamos así en las capas, HL7 para arriba, no funciona si el equipo no es capaz de procesar, o sea, que tiene una CPU adecuada, si no tiene licencia, porque si no tiene licencia no va a tener parche. O sea, hay un problema que no es el tema de cumplir porque, oiga, no es bueno, es un problema que no tiene ninguna posibilidad de estar recibiendo todas las actualizaciones que se requieren. Entonces, esa es la vulnerabilidad y esa es la que tenemos que eliminar y para eso la brecha es grande. El recurso siempre va a estar en la medida que se priorice y aquí donde hablamos la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la que permite poder acuerdos políticos donde vamos a poner los énfasis. En estos momentos, los subtítulos que van a renovación, subtítulo 27 y 8, equipamiento computacional, si uno suma a todos, hay plata. O sea, hay algunos que están con la última versión, el último equipo y se dan el lujo de cambiarlo todos los años. Y hay otros que lleva 10 años, o ni siquiera saben cuánto tiempo lleva ni qué versión. Entonces, esas asimetrías son las que tenemos que corregir. Y en dónde nuestra matriz de riesgo, quiénes son críticos, qué es lo que está pasando, y generar esto como un proceso continuo. O sea, no podemos solo garantizar ya listo, le compré el equipo y me olvidé usted. Se tiene que planificar cada cuánto tiempo se va a renovar, los equipos dónde van a salir, qué se va a hacer con ellos y mantenerse al día y actualizado. Entonces, cuando hablamos de visiones políticas, estamos hablando de eso. ¿Qué queremos llegar? Y no lo podemos hacer todos juntos, pero tenemos que avanzar. Yo espero que este tema, pues por eso hablamos del Foro Nacional de Ciberseguridad, un foro público-privado, de política pública, es para comprometernos, para decir, mire, estos son los problemas, estas son las prioridades, y cuando se resuelva, que todos entiendan por qué se decidió hacer de esa manera. Porque si no quedamos a la discrecionalidad de cada uno de los jefes de servicio que van a hacer lo que prácticamente quieran. Entonces, esto es político, no es un tema técnico, esto es un tema de lograr generar un estándar que nos permita garantizar que los servicios van a ser bien dados, que la protección de la información va a ser bien ejecutada, que se van a respetar los derechos de las personas. Es un tema relevante y vamos a tener que buscar los vasos comunicadores necesarios para gestionar presupuesto, con todas las fuentes de financiamiento que el Estado tiene, que son muchas. No están bien priorizados. O sea, si me dijeran, ¿qué es lo que nos pasa? No logramos priorizar de forma adecuada y eso sí tenemos que corregirlo para comenzar a trabajar mejor. Gracias. Yo voy a seguir con eso y tengo la pendiente de la visita ahí a ver cómo van avanzando. Así que vamos a verlo personalmente también en el lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. A nombre de la Contraloría General de la República, agradecer vuestra presencia. Senador Carlos Bustos, Claudia Santana, también Carolina Gainza, subsecretaria, Daniel Álvarez, coordinador nacional de ciberseguridad, autoridades, Alianza Chilena de Ciberseguridad y ratificar nuestro compromiso como Contraloría con la ciberseguridad desde nuestro rol. Muchas gracias. Bien. Agradecemos la presencia de todos ustedes, entonces los invitamos cordialmente a un café y yo les voy a pedir a las autoridades que nos acompañen, su secretaria por favor, nos acompañe en el escenario para una fotografía oficial, su contralora por favor, don Marco Antonio. Gracias por haber